Muy buenas noches, abogada Wendy Flores, catedrática de la clase de Derecho Tributario de la Universidad Politécnica de Honduras, de la sede de Danlí. Soy la alumna Noelia Saraleni Godoy Ramos y voy a exponer acerca del Código Tributario para América Latina. En la siguiente presentación conoceremos el grosso modo acerca del Código Tributario para América Latina, para dar a conocer de qué trata este mismo, abarcando contenido más importante y saber cuáles son los principales temas. La estructura del proyecto consta de 196 artículos, distribuido en 5 títulos. El título número 1 nos habla de disposiciones preliminares, el 2 de obligaciones tributarias, el 3 de infracciones y sanciones, el 4 procedimientos administrativos y el 5 de lo contencioso tributario. Los objetivos principales es conocer de manera resumida de qué trata el Código Tributario para América Latina, utilizando su primera edición. Asimismo, detallar los títulos que trata el Código Tributario de América Latina y saber qué contiene cada uno de ellos. A continuación, hablaré del título número 1, que nos habla de las disposiciones preliminares, que abarca desde el artículo número 1 al 17. Estos se refieren al ámbito de aplicación en el tiempo y en el espacio, a los principios esenciales de la tributación, a las fuentes de esta, a los criterios de interpretación y proporciona la definición de los tributos en general y sus distintas especies. Cuando nos referimos al ámbito de aplicación, nos dice que las disposiciones de este código son aplicables a todos los tributos, a toda la cantidad de dinero o prestaciones que hay que pagarle al Estado. Así también de las relaciones jurídicas emergentes de ellos, a todas las obligaciones que tienen los tributos, según lo establece este código. Asimismo, también son aplicables a las disposiciones legales establecidas a favor de las personas de derecho público no estatales, siempre que no existan disposiciones especiales, como pueden ser las comunas, los entes autónomos y asimismo los servicios descentralizados. También hablaremos de lo que son las fuentes. Las fuentes de las disposiciones preliminares se dividen en las disposiciones constitucionales, las convenciones internacionales, las leyes y los actos con fuerza de ley y los reglamentos. También tenemos lo que es el criterio de interpretación, que son las normas tributarias que se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho. Este más que todo es como una herramienta o un mecanismo de control que se da con el fin de tener una mejor relación jurídica entre el contribuyente y el Estado. ¿Qué son los tributos? Los tributos son todas las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se dividen en lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Cuando hablamos de impuesto es toda la cantidad de dinero que una persona física o natural le paga al Estado, ya sea por ejemplo como el impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de tasas, es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado al contribuyente por parte del Estado. Es decir, como el impuesto que debe de pagar una persona por tener un negocio en las aceras de las calles o en un parque o en todo lo que es tierra perteneciente al Estado. Cuando hablamos de contribuciones especiales, es el pago en dinero que el contribuyente realiza al Estado.
Ejemplo de ello es como cuando el Estado efectúa un presupuesto para realizar una obra pública, es decir, como los pavimentos. El Estado puede o arreglar las calles, el Estado paga lo que es las maquinarias o cierta cantidad de dinero, y los contribuyentes, que somos nosotros, las personas físicas, también aportamos cierta cantidad de dinero para que esa obra se realice. Título número 2, que habla de las obligaciones tributarias. Este abarca desde el artículo 18 al 68 y trata de las relaciones jurídicas tributarias y regula lo que se entiende por obligación tributaria, quiénes son sujetos activos y pasivos, cuál es el hecho generador y diversos modos de su extinción. Termina esta parte con normas sobre los intereses devengados por pago fuera de término, sobre los privilegios del fisco y finalmente con disposiciones relacionadas con las exenciones tributarias. Cuando hablamos de obligaciones tributarias, es lo que surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. Esto es como el pago de impuestos que el sujeto pasivo le hace al sujeto activo, y en caso de no hacerlo, entonces hay sanciones y multas. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el Estado. El sujeto pasivo somos las personas físicas, natural o jurídica. Cuando hablamos de un hecho generador, es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de una obligación. ¿Qué es la extinción? La extinción se puede dar por pago, por la prescripción, por la condonación, por la transacción y confusión. Las exenciones tributarias es la dispensa legal de la obligación tributaria. Esta es una situación en la que, por ejemplo, un contribuyente ya no aguanta la carga de impuestos que paga. Entonces el Estado le busca una forma de pago, porque no es que ya no va a existir esa deuda con el Estado, simplemente le facilita la forma de pago para que la persona física, o mejor dicho, el contribuyente, no entre en mora y no haya sanciones o multas. Título número 3, que nos habla de las infracciones y sanciones, abarca desde el artículo 69 al 125 y están divididas en una parte general que corresponde a los principios reguladores del ilícito fiscal y una parte especial que enumera y tipifica las distintas infracciones y fija las sanciones pertinentes. Cuando hablamos de infracción, es toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, constituyen una infracción punible en la medida con los alcances establecidos en este código y con las reglas especiales. ¿Cuáles son los tipos de infracciones tributarias? La defraudación, el contrabando, investigación pública a no pagar los tributos y la contravención y la mora. ¿Cómo se aplican las sanciones? Las sanciones se pueden aplicar por prisión, multa, clausura del establecimiento, suspensión y destitución de los cargos públicos, inhabilitación para el ejercicio y hasta para la cancelación e inscripción en el registro público. Ahora bien, hablaremos del título número 4, que nos habla de los procedimientos administrativos, que abarca desde el artículo 126 al 174, que versa sobre las etapas administrativas y trata en capítulo las facultades y deberes de la administración. Como número 1 tenemos el procedimiento de determinación, número 2 los deberes formales del contribuyente,
El 3, las reglas generales del trámite administrativo. 4, las certificaciones. Y por último, el instituto de la consulta. Cuando hablamos de determinación tributaria, es cuando existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo al Estado y cuánto es el importe de la deuda que debe de pagar el contribuyente. Deberes formales del contribuyente. Es el deber de tributar en proporción sus ingresos o bienes. El deber de inscribirse como contribuyente. El deber de informar sus impuestos internos cuando inicie sus actividades comerciales. El deber de emitir facturas con números de comprobantes fiscales. Cuando hablamos de la regla general del trámite administrativo, deben de ser claras y específicas para evitar la discrecionalidad de cada persona. Cuando hablamos de las certificaciones, se da con el propósito de una mejor fiscalización. Algunos países lo exigen como requisito para la realización de ciertos negocios y operaciones para demostrar que está al día con sus obligaciones tributarias. Cuando hablamos del instituto de la consulta, son las preguntas presentadas por escrito que pueden hacer las personas contribuyentes en referencia a sus obligaciones o operaciones tributarias. Y por último tenemos el título número 5, que nos habla acerca de lo contencioso tributario, que nos abarca desde el artículo 175 al 196, contiene las normas vinculadas con la etapa jurisdiccional y comprende disposiciones para el cobro de los tributos y multas por parte del fisco, medidas cautelares y juicio ejecutivo, así como también las acciones de los particulares contra este, como lo son la acción ordinaria, acción de repetición y acción de amparo. Cuando hablamos de lo contencioso tributario, este tiene por objeto cuestionar las decisiones de la administración tributaria. Su naturaleza es de un procedimiento administrativo. A su vez, es un recurso contencioso tributario que procede para impugnar los actos de naturaleza tributario o vinculados con este. Asimismo, la acción ordinaria son las controversias serán decididas por un tribunal colegiado especializado de plena jurisdicción, independiente de la administración activa. Segundo, tenemos la acción de repetición. Esta acción es de lo pagado por tributos. También se denomina en algunos países de reembolso, ya que su finalidad es la recuperación de lo ingresado al Estado indebidamente. Acción de amparo. Esta puede ser intentada por cualquier persona física o jurídica, aunque no fuera el contribuyente o responsable. Es un medio de defensa que se le hace al juez. En conclusión, se logró conocer de manera resumida de qué trata el Código Tributario para América Latina. Se detalló de forma enumerada los títulos que trata el Código Tributario de América Latina y que contiene cada uno de ellos. Su respectiva bibliografía es el Código de América Latina, primera edición. Espero le guste mucho este video, que es un pequeño resumen de lo que se pudo apreciar del Código de América Latina. Muchísimas gracias.